El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. En los escenarios legislativos y jurídicos es usual escuchar la expresión "el espíritu de la ley". Esta expresión se utiliza para hacer referencia a la intención detrás de la creación de una ley que responde a la necesidad de promover una sociedad más justa y equitativa. Los pasajes que estaremos estudiando presentan leyes cimentadas sobre las bases de la justicia y el amor de Dios y prestan especial atención a los pobres, los trabajadores, los extranjeros, los huérfanos y las viudas. La invitación por parte de Dios es a ser empáticos con los grupos más vulnerables de la sociedad, de manera que podamos sostener una sociedad civil guiada por un alto sentido de la justicia que proteja a los más débiles. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos disfrutemos de este espacio educativo. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Dios le bendiga, mis queridos hermanos, en esta hermosa oportunidad que el Señor nos presta para así compartir la palabra del Señor. En el día de hoy estamos muy contentos de estar con cada uno de ustedes y les invito a que busquen en su revista El Discípulo la lección número 22 que se titula Compasión contracultural. Compasión contracultural. Y estaremos utilizando como texto bíblico el libro de Deuteronomio, capítulo 24, los versos 10 al 21. Deuteronomio, capítulo 24, los versos 10 al 21. Y en el día de hoy estaremos dando lectura a lo que es la versión popular que se encuentra en nuestra revista El Discípulo. Así que les invito a que me acompañen a hacer una lectura del texto y que sirva de base para nuestra clase en el día de hoy. Dice de la siguiente manera: si hacen un préstamo a su prójimo, no entren en su casa para tomar ninguna prenda suya. Quédense afuera y esperen a que él saque lo que va a dar en prenda. Y si se trata de una persona pobre, no deben retener la prenda durante la noche. Tienen que devolvérsela a la puesta del sol para que así pueda taparse con su manto cuando se vaya a dormir. Así Él los bendecirá y ustedes harán una buena acción delante del Señor su Dios. No exploten al que se halle en la miseria, ni les retengan su paga, ya sea se trate de un compatriota de ustedes o de un extranjero que habite en alguna de sus ciudades. Páguenle su jornal el mismo día, antes de ponerse el sol, porque es pobre y necesita ese dinero para poder vivir. De otra manera, clamará contra ustedes al Señor y ustedes serán culpables del pecado. Los padres no podrán ser condenados a muerte por culpa de lo que hayan hecho sus hijos, ni los hijos por lo que hayan hecho sus padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. No cometan ninguna injusticia con los extranjeros, ni con los huérfanos, ni tampoco tomen en prenda la ropa de las viudas. No olviden que ustedes fueron esclavos en Egipto y que el Señor su Dios los sacó de allí. Por eso les ordeno que cumplan todo esto. Si al estar recogiendo la cosecha de su campo se olvidan ustedes de recoger un manojo de trigo, no regresen a buscarlo. Déjenlo para que lo recoja algún extranjero de los que viven entre ustedes, o algún huérfano, o alguna viuda, a fin de que el Señor su Dios los bendiga a ustedes en todo lo que hagan. Cuando recojan las aceitunas de sus olivos, no repasen cada una de las ramas. Las aceitunas que se queden, déjenlas para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Al recoger las uvas de su viñedo, no repasen ustedes cada una de las plantas. Lo que quede, déjenlo para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Que el Señor añada bendición a su palabra. Les invito a que tengamos una palabra de oración. Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos y te pedimos en este día
que así tú te glorifiques a través de esta experiencia educativa que tendremos. Gracias por cada hermano y hermana que nos escucha a través de estos medios y te pedimos, Señor, que esta palabra sea de mucha edificación a sus vidas. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Compasión contracultural. Compasión contracultural. Ese es el tema de nuestra clase y queremos tener como objetivos lo siguiente. Número 1, evaluar las leyes humanitarias incluidas en esta sección como estándares de justicia a favor de la protección del pobre. Número 2, asumir el compromiso ético de la defensa y cuidado de los grupos marginados y excluidos de la sociedad. Y también queremos compartir con ustedes 2 vocabularios que nos van a ayudar a poder entender mejor esta clase. Número 1, prenda. ¿Qué es eso, verdad? Es cualquier artículo que un deudor pone como garantía por un préstamo o por el cumplimiento de una persona. El segundo vocabulario es jornalero. ¿A qué se refiere? Pues miren, mis queridos hermanos, eso es un obrero o un trabajador que se contrataba para realizar una tarea en un tiempo específico. Y su salario era el jornal que se debía pagar antes de la puesta del sol. Y ese asunto es muy, muy, muy importante en lo que vamos a estar trabajando en el día de hoy. Estos textos que acabamos de leer, mis queridos hermanos, contienen unas legislaciones que son parte del Código Deuteronómico. Este código lo hemos estado estudiando en clase y lo estudiamos el domingo pasado. Y la intención de esta legislación en estos textos que acabamos de leer, vemos que estos versículos hablan acerca del cuidado que debemos tener para con los grupos que son más desventajados económicamente. Por lo tanto, esta legislación que vemos aquí en estos versículos que hemos leído, podemos decir que es un tipo de legislación de carácter humanitario. Están pendientes a la necesidad de estas personas, que son personas que tienen unas necesidades particulares debido, ¿verdad?, a la situación en la cual ellos se encuentran, ¿verdad? En el caso de los extranjeros, pero también en el caso de las viudas y también en el caso de los huérfanos. Estos versículos del 10 al 13, fíjese que van dirigidos a los prestamistas, a aquellos que prestan dinero, a aquellos que están en esta función. Y establece en estos primeros versos que leímos cuáles iban a ser las pautas para la conducta en los negocios. En otras palabras, cuál era el comportamiento que ellos debían seguir, cuáles eran las normas que debían regirse. Porque el prestar dinero no le daba a ellos el poder para hacer lo que le diera la gana con aquellos que solicitaban el dinero. Eso era importante dejarlo saber. Así que lo primero que vemos a través de estas pautas, si le queremos llamar así, ¿verdad?, para la conducta en los negocios, era, número 1, quedarse fuera de la casa del deudor y esperar a que éste le haga entrega del artículo que iba a servir de garantía al préstamo. O sea, que cuando una persona iba a pedir algo prestado y el prestamista llegaba a su casa, no podía entrar por su casa así como le dé la gana. No podía. Tenía que mantenerse afuera. Tenía que guardar, ¿verdad?, un respeto, porque la persona que estaba allí, esa es su residencia, ese es su hogar, eso es un lugar sagrado para ellos. Así que el prestamista tenía que quedarse en la parte de afuera, en lo que el deudor buscaba esa prenda que definimos, ¿verdad?, que es una propiedad. Fíjense que esta medida, lo que vemos, buscaba lo que era la protección a la integridad del deudor y de su hogar. Algo que nosotros conocemos a través de nuestra Constitución, ¿verdad?, es que la integridad del ser humano, ¿verdad?, es inviolable. Y qué interesante, ¿verdad?, que en el texto bíblico vemos cómo desde el principio ya Dios estaba trabajando con el pueblo y le quería dejar saber que el asunto de la integridad del ser humano era algo importante. Por eso es que estas personas que eran prestamistas no podían hacer lo que les daba la gana. Había un límite, ¿verdad? Llegaban hasta un punto. No podían aprovecharse de la necesidad de las personas que ellos tenían. Lo segundo, el artículo que iba a servir de garantía no podía ser una propiedad
que fuera necesaria para el sostenimiento de esa familia o el sostenimiento diario. Por ejemplo, la piedra de molino, que ustedes saben que en ese tiempo, cuando se recogía el trigo, se cogía la piedra para así molerlo y de ahí sacar, ¿verdad?, la materia para crear el pan y para crear el alimento que ellos necesitan. Quizá podemos poner de ejemplo también el asunto de las redes de los pescadores. Eso no se podía poner en garantía porque ciertamente se afectaría el sostenimiento diario de ese hogar y por lo tanto eso no se podía utilizar como prenda. Sin embargo, había unas excepciones en el caso de que la única garantía fuera un vestido, pues la Torá exigía que se devolviera esa prenda antes del atardecer, para que la persona no tuviera que pasar la noche con frío y tuviera con qué cubrirse. Y fíjense, como pueden ver, estas medidas que acabamos de presentar son medidas que fungen como unas leyes humanitarias que estaban dedicadas a la protección de los desposeídos frente a los acreedores. Así que vemos unos derechos, si queremos verlo así, que tenían estas personas que estaban en necesidad de algún préstamo. Y de igual manera los prestamistas sabían que no podían pasar esa raya. Y si lo fueran a hacer, tendría unas grandes consecuencias, así como leímos en el texto. Ahora, los versículos 14 y 15 nos presentan lo que debe ser, en principio, la base de los derechos laborables. ¿Y qué es eso? ¿Cuál es esa base de los derechos laborables? Mis queridos hermanos, es la prohibición de lo que es la explotación laboral. Esa es la base y lo vemos a través de estos textos. Interesantemente, esta ley protegía no solamente a los israelitas, a los de la casa, si lo queremos decir así, sino también a los extranjeros. Mire qué innovador esto. Interesantemente, se incluye a los extranjeros en esta prohibición, que algunos pensarán, bueno, como son extranjeros, que pasen y sufran. Y aunque nosotros en el siglo XXI hemos visto cómo quizá a los extranjeros, cuando están en países que no son suyos, son víctimas de explotación laboral, el texto bíblico nos enseña esto, miren, de manera tajante: no es bueno la explotación laboral, no es de Dios, va en contra de los principios éticos del Evangelio. Y es hermoso, ¿verdad?, cuando vemos que esta ley también cubre a los extranjeros. De hecho, se planteaba lo siguiente también: no solamente que no se podía explotar laboralmente a la persona, sino que como medida de justicia también se ordenaba a que se pagara el salario del día cuando se culminaba la jornada laboral, para que el trabajador entonces pudiera ir a comprar los alimentos para el sostenimiento de su familia. Así que el pago no se podía retener. Ese pago del jornadero, ese pago del trabajador, no se podía retener al día siguiente. No, eso no era permitido, porque se buscaba que una vez trabajara la persona, cuando culminara su labor, se le pagara para que tuviera el dinero para comprar los alimentos para el sostenimiento de su familia. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que hay tres cosas que necesita todo ser humano: alimento, y necesita un hogar, ¿verdad?, necesita esa seguridad. Por lo tanto, estas leyes buscaban proteger a las personas más desventajadas. Entonces, interesantemente, fíjense que el texto nos plantea lo siguiente: que si se incumpliesen estas medidas que acabamos de mencionar, lo que se estaba haciendo en contra de estas personas era un acto de opresión y un acto de robo. Se oprimía y se robaba al trabajador si no se hacía esto. De hecho, el texto bíblico nos enseña que este tipo de conducta
fue criticada fuertemente por algunos de los profetas del Antiguo Testamento. Permítame compartir dos porciones de la palabra que nos hablan un poco acerca de esto. El primero es Jeremías 22, el capítulo 22, versos 13. Dice: «Ay de ti, que a base de maldad e injusticia construyes tu palacio y tus altos edificios, que haces trabajar a los demás sin pagarles sus salarios». Miren esto es Jeremías. Ahora miren lo que nos dice Malaquías, capítulo 3, verso 5. «El Señor Todopoderoso dice: yo vendré a juzgarlos a ustedes, y al mismo tiempo seré testigo contra los que practican la magia, los que cometen adulterio, los que juran en falso, los que oprimen a los trabajadores, a las viudas y a los huérfanos, los que tratan mal a los extranjeros y los que me faltan el respeto». Es importante destacar que el versículo 16 presenta un sólido argumento en contra de la idea de las maldiciones generacionales. Me explico. El principio fundamental es que la culpabilidad por un delito es de carácter individual. Solamente los que son culpables son los que deben recibir el castigo. Permítame presentarle, algunos versículos sobre este punto. Jeremías capítulo 31, los versos 29 al 30, miren lo que dice. «En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera». Ezequiel 18:20 nos dice: «El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él». Y el Evangelio de Juan, capítulo 9, versos del 1 al 3, nos sigue apoyando, en esto que les quiero presentar. Dice: «Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él». Qué hermoso, conocer que la palabra misma nos refleja que nosotros, no tenemos que pagar los platos rotos, de lo que hicieron nuestros antepasados. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestros propios actos, y ciertamente el Señor obviamente nos pedirá cuenta de nuestros actos. Sin embargo, hemos conocido a un Dios todopoderoso que nos perdona, un Dios todopoderoso que echa a un lado nuestro pecado y nos da una nueva oportunidad, nos redime. Mire, obra en nuestras vidas de manera poderosa. Vamos a movernos ahora a los versículos 17 y 18 de este capítulo de Deuteronomio. Dice estos dos versos que el principio jurídico y ético es la protección del inmigrante, del huérfano y la viuda. Y me encanta mucho el versículo 18, porque es clave en este principio. Dice: no olvides que fuiste esclavo en Egipto y de allí Dios te rescató. Dios quería que el pueblo supiera que de la misma manera que Él mostró compasión hacia ellos cuando estaban en Egipto, así ellos tenían que mostrar compasión hacia los extranjeros. Me encantan mucho estos dos versos porque nos habla acerca de la experiencia del pueblo en el pasado y que no nos podemos olvidar de lo que Dios hizo con nosotros y de la compasión que Dios tuvo con cada uno de nosotros. Estos últimos dos versículos de esta clase nos presentan tres leyes humanitarias, que atienden las necesidades de los pobres. Y estas medidas me encantan mucho porque están relacionadas con la cosecha y con la oportunidad que tienen las personas necesitadas para adquirir alimentos. La ley ordenaba que el sobrante de lo que se recogía en la cosecha, en los campos, fuera destinada a los pobres. Un ejemplo quizá de esto que nos ayude a explicarlo mejor es la historia bíblica de Ruth, cuando ésta recogía espigas en los campos de Booz. Usted sabe que Ruth era extranjera y era viuda.
Y ella decidió no dejar sola a su suegra Noemí, quien también había quedado viuda y estaba desamparada. Vemos a través de la acción de Booz que se refleja el cumplimiento de esta ley cuando éste definitivamente mostró compasión hacia una viuda que era extranjera y que en el futuro usted y yo sabemos que se convertiría en la bisabuela del rey David. Miren qué hermoso este acto de compasión, cómo el Señor, ¿verdad?, obra a través de estos actos de compasión y de bondad de las personas. Estos versículos que hemos estudiado en el día de hoy, lo que nos están presentando a nosotros es a la compasión como centro de lo que es la ética evangélica. Por lo tanto, es un asunto que es indispensable en la teología cristiana. Actualmente nosotros sabemos que vivimos en una sociedad que requiere que le demos una mirada, pero desde los lentes del Evangelio, para que podamos nosotros identificar cuáles son esos pseudovalores que son contrarios a la ética del Evangelio. Mis queridos hermanos, no podemos seguir ignorando el dolor de la pobreza, en especial en nuestro país, Puerto Rico, que sabemos que después de María nosotros pudimos ver esta realidad, porque fuimos pueblo a pueblo a nuestra hermandad con nuestras diferentes iglesias y vimos esta realidad que estaba ahí. No podemos ignorar este asunto, porque si lo hacemos, estaremos entonces siendo contrarios a lo que es el carácter compasivo de nuestro Dios. De hecho, el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, el verso 7, fíjense en lo que nos exhorta. Dice: dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos. Lucas 6:36 también nos dice: sean ustedes compasivos como también su Padre es compasivo. Por lo tanto, vemos que la compasión es un mandato que acarrea bendición, pero a su vez refleja el carácter de Dios a ser emulado por cada creyente. La iglesia, todos y cada uno de nosotros, está llamada a llegar donde hay dolor, donde hay heridas, donde hay angustia, donde esté el miedo, donde esté la frustración, donde esté la desesperanza, para que prevalezca la luz de la esperanza y la alegría del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero culminar con estas palabras y quiero que se lleve esto en su corazón. Pienso que la compasión es la acción del Espíritu que vivifica a los más necesitados, pero también a quien es portador de ella. Por lo tanto, la compasión es un agente catalítico del gran avivamiento. Si queremos un gran avivamiento, actuemos con compasión hacia nuestro prójimo. Cada acto de bondad y compasión lo que hace es mantener al margen a las fuerzas del maligno. Y las fuerzas del maligno se manifiestan, y lo vemos en este texto, en la marginación a los extranjeros, al invisibilizar la pobreza, en la indiferencia personal o colectiva, pero también se manifiesta al descuidar a la viuda y al descuidar al huérfano. Por eso en este día, mis queridos hermanos, con esta clase, la invitación a todos es a ser portadores y hacedores de la compasión que Dios nos ofrece. Que así nos ayude el Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu compasión. Te pedimos, Señor, que a través de la misma, a través de la cual nos invitas a que podamos seguir tus pasos para que podamos forjar una iglesia capaz de cuidar a todos los desamparados. Te pedimos que nos ayudes a ser compasivos, que nos des de tu fuerza para que podamos vencer las diferencias y ciertamente estar al lado de aquellos que están necesitados. Señor, te pedimos que nos perdones y que nos permitas, oh Señor, hacer de este evangelio para todos aquellos que están en dolor, en sufrimiento, aquellos que están en necesidad. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, y es en el nombre de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.